Cristian Nodal ha llenado estadios enteros con su nombre. Lo ha tatuado, lo ha gritado en cada concierto, lo ha defendido como si fuera lo único que de verdad le pertenece después de tantos años en esto. Pero hace apenas unos días, en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quedó registrado en papel algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre quién controla realmente la carrera de este cantante sonorense. Su propio padre acaba de renovar a su nombre los derechos sobre la marca Cristian Nodal. Y este trámite, que para cualquiera podría pasar como un simple papeleo administrativo, en realidad significa que Jaime González tiene en sus manos el nombre artístico, la imagen y el catálogo musical de su hijo hasta el año 2036. Antes de que pienses que esto es una exageración más de internet, quiero que sepas que esta información viene de fuentes serias, de medios que han seguido de cerca cada movimiento legal de esta familia. Y créeme, entender esto te va a ayudar a ver con otros ojos absolutamente todo lo que ha pasado con Nodal en los últimos meses. Los rumores con Ángel Aguilar, su pelea constante por mostrarse como un hombre independiente, y hasta esa frase que soltó hace poco sobre querer hacer las cosas por su cuenta. Si te gustan las historias que están detrás de la música, de esas que casi nadie cuenta completas, este es un buen momento para quedarte. Porque en este canal nos dedicamos justo a eso, a desenredar lo que el espectáculo no quiere que veas. Suscríbete, porque lo que viene apenas comienza. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que regresar varios años atrás, a una época en la que Cristian Nodal todavía era menor de edad. En ese momento, cuando un artista empieza su carrera siendo un adolescente, alguien tiene que tomar las decisiones legales por él. Y en el caso de Nodal, ese alguien fue su padre, Jaime González, quien también es el dueño de JG Music, la disquera y empresa que ha manejado prácticamente toda la carrera del cantante desde sus primeros pasos. Fue Jaime quien registró ante el INPI la marca Cristian Nodal. No fue un trámite cualquiera. Registrar una marca significa que, legalmente, esas palabras, ese nombre, pertenecen a quien lo registró, no a quien lo usa para presentarse en el escenario. Lo lógico, lo que cualquiera esperaría, es que en el momento en que Cristian cumplió la mayoría de edad, ese registro se transfiriera a su nombre. Al final, es su carrera, es su rostro el que aparece en los carteles, es su voz la que llena los escenarios. Pero eso nunca sucedió. El registro original se quedó exactamente donde estaba, bajo el control de su padre. Y ahora, en pleno 2026, Jaime González decidió renovarlo, no dejarlo vencer, no devolverlo, renovarlo, asegurando que siga bajo su control por una década más. Quiero que te quedes con ese dato un momento, porque ahí está la clave de todo lo que viene después. Cristian Nodal puede llenar la Plaza de Toros México, puede ser noticia en Chile, en República Dominicana, en cada rincón donde se escucha música regional mexicana. Puede casarse, puede tener una hija, puede construir una vida pública enorme. Aún así, en términos legales, el nombre con el que se presenta ante el mundo no es completamente suyo, es de su padre, hasta 2036. Y aquí es donde empieza a entenderse algo que muchos seguidores habían notado, pero sin saber exactamente por qué pasaba. Desde hace meses, Nodal ha insistido en distintas entrevistas y publicaciones en hablar de independencia, de hacer las cosas por su cuenta, de tomar decisiones que antes no tomaba él. Algunos lo interpretaron como simple madurez artística, como ese momento en la vida de cualquier persona en el que empieza a querer más control sobre su propio camino. Solo que ahora, con este registro de marca sobre la mesa, esas declaraciones suenan distintas. Suenan como las palabras de alguien que sabe que, legalmente, no tiene el control que la gente cree que tiene. El 22 de abril de este año, Cristian Nodal inició un trámite propio ante el INPI. Registró una nueva marca, El Forajido, uno de los apodos con los que se le conoce desde hace tiempo en la música regional mexicana. Y aunque en su momento esto pasó casi inadvertido, entre tanta noticia sobre su matrimonio y sus giras, en realidad fue un movimiento mucho más importante de lo que parecía. Registrar El Forajido a su propio nombre es, en los hechos, un intento de construir un camino legal alterno, un nombre que sí le pertenezca por completo, sin depender del registro que controla su padre. Aquí viene la primera gran pregunta que casi nadie se ha hecho en voz alta. Si Cristian Nodal quisiera, hoy mismo, romper por completo su relación contractual con JG Music y con su padre, ¿podría hacerlo sin perder el nombre con el que el mundo entero lo conoce? Según la información que ha circulado entre personas cercanas al caso, la respuesta es complicada. Romper ese vínculo no es tan sencillo como simplemente decir, ya no quiero trabajar contigo. Implicaría pagar una indemnización millonaria,
Una cifra que, según esas mismas versiones, Nodal no podría cubrir de manera inmediata con su situación financiera actual. Piénsalo un segundo. Uno de los artistas más exitosos del regional mexicano, alguien que llena recintos, que vende discos, que es noticia internacional y aún así no tendría, hoy por hoy, la liquidez necesaria para comprar su propia libertad contractual. Esa idea contradice por completo la imagen de éxito absoluto que se suele construir alrededor de este tipo de carreras. Porque una cosa es ganar dinero y otra muy distinta es ser dueño de las decisiones sobre tu propio nombre. Hay otro detalle que pocas veces se menciona junto a esta historia y que ayuda a entender por qué Nodal habla tanto de querer manejar sus propias decisiones. Cuando se casó por lo civil con Ángela Aguilar, en julio de 2024, ya llevaba varios años trabajando bajo este esquema familiar. Hoy, a casi 2 años de esa boda civil, con un aniversario que se acerca otra vez, Nodal sigue compartiendo en redes momentos de cercanía con su esposa, mensajes de amor, gestos públicos que buscan demostrar que su matrimonio está firme. Y mientras todo eso ocurre en la parte visible de su vida, en la parte legal sigue resolviendo, papel por papel, quién es realmente el dueño de la carrera que sostiene a esa familia que está construyendo. En medio de toda esta presión, Nodal también ha buscado acercarse más a su hija. En mayo, logró por fin reunirse con la pequeña Inti, fruto de su relación anterior con la cantante argentina Cazzu, en medio de una disputa legal por la convivencia que ha sido, según se ha contado públicamente, larga y desgastante. Si uno lo piensa con calma, este hombre está peleando al mismo tiempo en varios frentes, por el tiempo con su hija, por la estabilidad de su matrimonio, por mostrarse unido a su familia materna después de un pasado difícil. Y ahora, según lo que acabamos de descubrir, también por el control sobre su propio nombre artístico. Cuando se ven todas esas batallas juntas, cambia completamente la forma en que uno entiende sus declaraciones recientes sobre independencia. Voy a hacer una pausa aquí, porque sé que esta es información que pesa y quiero que la proceses bien antes de seguir. Si este tipo de historias, donde la fama no siempre significa control, te interesan tanto como a mí, te invito a sumarte a esta comunidad que cada semana se sienta a desarmar estos casos con calma, con datos verificados, sin inventar nada. Si todavía no le has dado al botón de suscribirse, este es justo el tipo de contenido por el que vale la pena hacerlo. Ahora sí, sigamos. Para entender por qué Jaime González decidió actuar justo ahora, conviene mirar el contexto en el que se ha movido la carrera de Nodal durante los últimos meses. Ha sido un año especialmente movido para él. Por un lado, su matrimonio con Ángela Aguilar ha estado bajo la lupa constante de la prensa, con rumores de crisis, reconciliaciones públicas, fotografías que buscan desmentir versiones de separación y una boda religiosa que se sigue posponiendo. Por otro lado, Nodal ha tenido giras complicadas, con cancelaciones y reprogramaciones, como la de su concierto en Chile, donde él mismo explicó que la decisión de no contratar un avión privado para trasladar a su equipo había sido tomada por la empresa que lo representa, es decir, por JG Music. Esa frase, dicha por él mismo durante la polémica del concierto en Chile, cobra otro sentido cuando la conectamos con el tema de la marca. Nodal explicando frente a sus fans que una decisión logística importante no estuvo en sus manos, sino en las de la empresa de su padre. No estamos hablando solamente de quién paga un avión, estamos hablando de quién decide, en general, cómo se mueve la carrera de uno de los artistas más grandes de su género. Y aquí llega la segunda gran revelación de esta historia, una que pocos medios se han atrevido a conectar del todo. El registro de la marca no es un hecho aislado dentro del mundo legal de Nodal, es parte de un patrón mucho más amplio, en el que su padre, a través de JG Music, mantiene el control sobre elementos centrales de su carrera, su nombre artístico, decisiones de giras, y según las versiones que han circulado, también una parte importante de las decisiones financieras. Mientras Cristian Nodal se presenta ante el público como un hombre que ha tomado las riendas de su vida, que se ha reconciliado con partes de su familia materna, que defiende su matrimonio frente a la prensa y que busca mostrarse como alguien dueño de su destino, en el terreno legal sigue atado a un acuerdo que él mismo no construyó, porque se firmó cuando todavía era menor de edad. Esto explica también por qué su acercamiento reciente a otros miembros de su familia, como sus abuelos maternos, ha llamado tanto la atención de quienes siguen de cerca su historia. Hace algunas semanas, Nodal compartió una fotografía en blanco y negro abrazado con sus abuelos, acompañada de una canción sobre redención familiar.
Él mismo ha contado en el pasado que el apoyo de ellos fue clave durante uno de los momentos más oscuros de su vida. Y cuando uno conecta ese gesto con el momento legal y profesional que está viviendo, empieza a verse un patrón mucho más humano detrás de la noticia. El de un hombre que en distintos frentes de su vida está buscando recuperar espacios de control y de pertenencia que durante años no tuvo del todo. Hace apenas unas semanas pasó algo que, visto ahora, cobra otro significado. El 29 de mayo, durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros, México, Ángela Aguilar abandonó su asiento antes de que terminara el show de Nodal, justo cuando él cantaba la última canción de la noche. En ese momento, muchos pensaron que se trataba de un gesto de molestia, de una pelea entre ellos. Después se supo que en realidad se había adelantado para esperarlo entre bastidores y recibirlo con un abrazo largo en cuanto él bajara del escenario. Fue un gesto bonito, sí, pero también revela algo más. El escenario, el show, la producción completa de ese concierto, no dependía de las decisiones de Nodal de la misma forma en que uno imaginaría. Cada detalle de esa noche, desde el itinerario hasta el cierre del show, pasa primero por la estructura empresarial que rodea su carrera, la misma que ahora sabemos sostiene también el registro legal de su nombre. Algo parecido ocurrió hace apenas un par de días. El domingo 21 de junio, durante el Día del Padre, Ángela Aguilar dedicó publicaciones extensas a celebrar a su propio padre, Pepe Aguilar, pero no mencionó en ningún momento a su esposo, quien también es padre. El silencio llamó la atención de inmediato entre los seguidores de la pareja. Visto de forma aislada, parece simplemente un detalle de redes sociales. Si lo conectamos con todo lo que hemos venido descubriendo, empieza a sumarse a un patrón más amplio, el de un hombre, Cristian Nodal, cuya paternidad, cuya independencia económica y cuyo propio nombre artístico parecen estar, en distintos niveles, bajo la sombra o el silencio de quienes lo rodean. Ahora bien, es importante ser justos con la otra parte de esta historia. JG Music y Jaime González no son villanos de telenovela solo por haber registrado y renovado esta marca. Desde un punto de vista empresarial, es perfectamente comprensible que una disquera busque proteger los activos que ha construido durante años de inversión, de promoción, de manejo de carrera. Construir a un artista del tamaño de Nodal cuesta dinero, tiempo y riesgo. Y es lógico que quien puso ese capital busque asegurar su inversión. El problema, o más bien la tensión real de esta historia, no está en si JG Music tiene derecho a proteger su negocio. Está en qué tan cómodo se siente hoy Cristian Nodal, ya como un hombre adulto, casado, con una hija, dentro de una estructura que sigue funcionando casi igual que cuando él era apenas un adolescente subiendo por primera vez a un escenario. Este tipo de situación en realidad no es exclusiva de Cristian Nodal. En la industria musical, sobre todo en géneros como el regional mexicano, donde muchas carreras despegan desde la adolescencia, es común que sean los padres, los tíos o algún familiar cercano quienes registren legalmente las marcas, las empresas y los catálogos en los primeros años, simplemente porque el artista todavía no tiene la edad ni la capacidad legal para hacerlo por sí mismo. El problema no está en ese primer paso, que en muchos casos es necesario y hasta protector. El problema aparece después, cuando el artista crece, se convierte en adulto, y esa transferencia de control que debería darse de forma natural simplemente no llega. Y entonces lo que empezó como una medida de protección se convierte, con el paso de los años, en una especie de dependencia que ya no tiene la misma justificación. En el caso de Nodal, todo apunta a que estamos exactamente en ese punto de inflexión. Ya no es un adolescente que necesita que su padre tome decisiones por él. Es un hombre de más de 27 años, casado, padre de familia, con una carrera consolidada a nivel internacional, y aún así, en el papel, sigue dependiendo de decisiones que no controla del todo. Por eso cobra tanto sentido que justo este año, en paralelo, haya decidido registrar su propia marca personal con El Forajido, como quien empieza, poco a poco, a construir una salida. Aquí es donde aparece la tercera y última gran revelación de esta historia, la que conecta absolutamente todos los puntos que hemos ido armando. El registro del Forajido no fue un capricho ni una ocurrencia. Fue, según todo lo que hemos revisado, el primer paso concreto de Cristian Nodal para construir un futuro fuera de la sombra legal de su padre. Ese primer paso, sin embargo, se encontró de frente con la renovación de la marca original, justo en el mismo año, casi como una respuesta. Mientras el hijo intenta abrir una puerta nueva, el padre refuerza el cerrojo de la puerta vieja por otros 10 años más. No sabemos,
porque nadie cercano al caso lo ha confirmado públicamente. Si esto es resultado de una tensión directa entre ambos, o simplemente decisiones empresariales que coincidieron en el tiempo, lo que sí es un hecho documentado es que, mientras millones de personas ven en Cristian Nodal al dueño absoluto de su historia, de su música y de su nombre, en los papeles esa historia todavía no le pertenece del todo. Y aquí hay algo más, algo que circula entre creadores de contenido cercanos al tema y que todavía no se ha confirmado de manera oficial, pero que vale la pena poner sobre la mesa, porque cambia por completo el ángulo de esta historia. Según estas versiones, Jaime González habría considerado mover la titularidad de JG Music al nombre de Cristi Nodal, la madre de Cristian, justo en medio de la boda con Ángel Aguilar. La razón que se ha manejado es simple, y si es cierta, bastante calculada. Con la disquera y la marca a nombre de la madre, sería mucho más difícil para cualquier familia política, incluida la de los Aguilar, tener acceso a ese patrimonio en caso de un divorcio. Es decir, no se trataría solo de un padre que no le suelta la mano a su hijo. Se trataría de una estrategia familiar completa para blindar el dinero y el nombre de Nodal de cualquiera que entre a esa familia desde afuera, Ángela incluida. Y quizás eso explique, mejor que cualquier rumor de pareja o cualquier escándalo mediático, por qué este hombre, que lo tiene todo desde afuera, sigue hablando tanto de libertad, de independencia y de querer hacer las cosas, por fin, a su manera. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una pieza de esta historia que muy pocos canales se han tomado el tiempo de armar con calma y con datos reales. Y si te quedaste pensando en todo lo que esto puede significar para el futuro de Nodal, para su matrimonio, para su carrera y para esa pelea silenciosa por la independencia que parece estar dando desde hace meses, entonces ya formas parte exactamente del tipo de público que esta comunidad necesita. Quiero cerrar con algo que me parece importante decir en voz alta, porque a veces, cuando hablamos de famosos, se nos olvida que detrás de cada nombre hay una persona real, con contratos reales, con presiones reales que nadie ve en redes sociales. Cristian Nodal lleva más de una década construyendo una carrera bajo los reflectores. Desde que era apenas un adolescente cantando con una guitarra en mano, hasta convertirse en una de las figuras más importantes del regional mexicano a nivel internacional. En ese camino, su padre estuvo presente desde el inicio, tomando decisiones, firmando papeles, construyendo una empresa familiar alrededor del talento de su hijo. Y eso, durante muchos años, funcionó. Funcionó tan bien que hoy Nodal llena estadios y firma giras en distintos países. Pero el tiempo cambia las cosas. Lo que tenía sentido cuando Cristian era un menor de edad bajo la tutela legal de su padre, hoy, con él convertido en esposo, en padre de familia, en uno de los artistas más influyentes de su género, empieza a generar fricciones que antes no existían. Resulta revelador que justo ahora, en paralelo a su intento de registrar El Forajido, también haya intensificado los gestos públicos de reconciliación con su familia materna, como si estuviera en distintos frentes de su vida, tratando de reconstruir los cimientos sobre los que se apoya. Lo que no sabemos, y probablemente no lo sabremos hasta que algo se haga público de manera oficial, es si esta renovación de la marca fue una decisión unilateral de Jaime González, tomada como medida preventiva ante el avance de su hijo hacia la independencia, o si en realidad existe un acuerdo entre ambos sobre cómo manejar esta transición en los próximos años. Lo único certero, lo que sí quedó registrado oficialmente ante el INPI, es que durante la próxima década, el nombre Cristian Nodal seguirá perteneciendo, en papel, a alguien que no es Cristian Nodal. Y si me lo permites, creo que ahí está la verdadera lección de esta historia. Más allá del chisme, más allá del escándalo, el éxito que se ve desde afuera no siempre coincide con el control que se tiene desde adentro. Cristian Nodal puede ser, hoy, uno de los artistas más escuchados de México y de buena parte de Latinoamérica. Aún así, ser dueño de tu propio nombre, de tu propia historia, es una batalla completamente distinta, y por lo que hemos visto hoy, esa batalla todavía no la ha ganado del todo. Suscríbete, comparte esta historia con quien también siga de cerca a esta familia, y prepárate, porque conforme se sigan moviendo estos registros legales, lo más probable es que esta historia apenas esté comenzando.